Mis campeones, pues ya estamos acá de regreso, como no. Hoy vamos a enseñarles esta clase de geometría. Vamos a ver cómo son las líneas paralelas y las líneas perpendiculares. Vamos a buscar algunas medidas de ángulos. Aquí tenemos un problema para resolver y bueno, poner en práctica lo que aprendimos, lo que habíamos hablado ya de los conceptos de las líneas perpendiculares y de las líneas paralelas. Bueno, tenemos aquí cuando tiene una línea transversal de líneas paralelas, vamos a encontrar los ángulos. Tenemos aquí un problema, dice que la línea BD, o sea la BD y la eje son paralelas y el ángulo M, o sea el GFC mide 132 grados. ¿Cuál es ese? Este mide 132 grados. ¿Sí? Este mide 132. ¿Sí? Entonces, dice que ¿cuál es la medida del ángulo EFH? O sea, de este ángulo. ¿Cuál es la medida de este ángulo? ¿Verdad? Vamos a buscar. Entonces, primero tenemos que ver cómo son esos ángulos, ¿verdad? Esos ángulos, o sea, el ángulo GFC, el ángulo GFC, fíjense bien, y el ángulo EF, ¿verdad? Del ángulo I, o sea, la EFH, ¿cómo son? ¿Cómo son esos ángulos? ¿Recuerdan cómo son esos ángulos? Are vertical angles. Son ángulos verticales, ¿verdad? ¿Qué características tienen los ángulos verticales? ¿Sí? ¿Qué características tienen los ángulos verticales? Ahí. ¿Se recuerdan las características de los ángulos verticales? O sea, estos ángulos, they have the same, las mismas medidas. O sea, estos ángulos miden igual, los ángulos verticales son iguales, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, la medida del ángulo EFH, ¿verdad? El ángulo EFH es igual al ángulo, este ángulo que estamos buscando, a la medida del ángulo GFC, son iguales, ¿verdad? Entonces, entonces la medida que estamos buscando de acá, ¿cuál es la medida del? Entonces, la medida del ángulo, sí, la medida de este ángulo, aquí lo vamos a poner, lo pusimos al revés, ¿verdad? La medida del ángulo EFH, o sea, EFH es igual a 132 grados, ¿verdad? Esa es la conclusión. Son alternativos. Vamos a cambiar, vamos a poner otro problema aquí. Vamos a ver otro problema. Vamos a cambiar totalmente la figura esta y vamos a poner otros ángulos aquí, otro problemita. Vamos a poner allí medidas, letras como la V, la S, vamos a ponerle aquí la T, la R, la W, vamos a poner aquí la Y, la X y la U, ¿verdad? Entonces dice que aquí sí, vamos a poner si ese U, aquí es diferente, vamos a cambiarlos, vamos a cambiar las medidas, todo esto lo vamos a cambiar. Vamos a buscar otra medida de otro ángulo.
Vamos a cambiar aquí todo esto, ¿sí? Entonces vamos a poner allí otros datos. Si SU, por ejemplo aquí, SU, esta línea, y la U y la W, la X, ¿verdad? La X da hasta la X, son paralelas, ¿verdad? Vamos a encontrar la medida, y la medida del ángulo UTR, o sea, este ángulo, UTR, ¿verdad? Es igual a 124 grados, ¿verdad? Vamos a buscar cuál es la medida del ángulo UTW. O sea, UTW, UTW, este ángulo. Vamos a buscar la medida de este ángulo. ¿Sí? Tenemos la medida del otro ángulo que dijimos que medía 124. Este mide 124. Este ángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a plantearnos el problema, ¿verdad? Si la medida, pues allí del ángulo, vamos a ver aquí. Si la medida del ángulo UTR, o sea, la medida del ángulo UTR, la UT y la R es igual a 120, o bueno, vamos a ver cómo son esos ángulos, ¿verdad? ¿Cómo son esos ángulos primero? Son el ángulo UTR a UTW. Vamos a ver el ángulo, la medida de este ángulo, de la U, de la T y de la W. ¿Cómo son esos ángulos? Estos dos ángulos. Estos ángulos son suplementarios, ¿verdad? Estos, ¿recuerdan? Y los ángulos suplementarios, ¿cuánto miden? Los ángulos suplementarios miden 180 grados, ¿verdad? Entonces, si sustituimos ahí la fórmula, tenemos este ángulo MUTR, plus la medida del ángulo UTW es igual a 180 grados, ¿sí? Son 180 grados, ¿verdad? Entonces ahí vamos a sustituir el ángulo, este ángulo, ¿verdad? ¿Cuánto mide? 124 grados, más la medida del ángulo UTW, que no sabemos. Esto es igual a 180, ¿sí? Entonces, si allí está sumando, este número está sumando aquí, lo vamos a pasar a restar. Entonces tenemos la medida del ángulo UTW es igual a 180 menos 124, ¿verdad? Grados. Ahí lo resolvemos y nos va a quedar 180 menos 124. ¿Cuánto es? En medida del ángulo UTW igual a son 4, aquí sería 6, digamos una, no, sería 56, 5 y 0, así es, 56 grados. Entonces la medida de ese ángulo es igual a 56 grados, ¿verdad? Entonces este ángulo aquí mide 124 grados, y este otro, el que estamos buscando aquí, porque son suplementarios, acá mide 56 grados, ¿verdad? Los dos juntos miden 180, ¿verdad? 180 grados, 180 grados, porque son ángulos suplementarios, ¿verdad? Entonces, ahí está ya la aplicación de los
conocimientos que aprendimos de los conceptos teóricos de la paralela y de la perpendicular, de la línea perpendicular, ¿verdad? Entonces, pues como siempre, yo les recuerdo que todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre.